Bienvenidos al corazón de La Habana, la capital de Cuba. Aunque el Vedado no escapa de la cotidianidad que se vive en Cuba, se podría decir que en muchos aspectos es privilegiado con respecto a Centro Habana y La Habana Vieja. En el Parque de la Fraternidad siempre hay mucho movimiento porque es uno de los puntos más céntricos de la ciudad. Además, por las conexiones para moverse utilizando el transporte público y el privado. Público para quien tiene paciencia y privado para quien tiene bolsillo. Este mismo movimiento se ve también en la zona del Museo Bellas Artes. Pero para la gente que vive aquí, el transporte en La Habana es un infierno en general. El que tiene una moto eléctrica, bien, pero el que tiene que salir a la calle a buscar una guagua, siente como su vida se detiene. Como mismo se detiene el mantenimiento de muchas edificaciones que hace años que no avanzan. Y una madre tiene que luchar bien duro para que su hijo en un futuro sea un hombre de bien. Todo esto en medio de una situación en estos municipios que están un poco mejor que lo que vamos a ver más adelante. Han pasado algunas cosas por acá de las que los voy a poner al tanto. Sin embargo, la delincuencia no para de aumentar. Están viendo un intento de robo frustrado. Cubanos y no cubanos que conocen un poco sabemos que en Cuba hay que hacer malabares para sobrevivir. Pero en algunos lugares hay que hacer más malabares que en otros. Hoy los invito a conocer un poco más de Cuba, a salirnos de esta realidad a la que ya estamos acostumbrados y a alejarnos del centro de la capital. Vamos a visitar uno de esos barrios que nadie suele ir a grabar. Estamos a unos 7 u 8 kilómetros del Vedado y a unos 10 o 12 del casco histórico. Y ya ven que todo luce diferente. Pero no solo a lo que hemos dejado atrás, sino también a lo que ustedes están acostumbrados a ver en sus países. Una de las cosas que influyen en las condiciones de vida de las personas que habitan este barrio es que un turista aquí no tiene ningún motivo para venir. Si acaso, ver a una amistad que haya conocido en algún momento. Miraflores es un reflejo de los crudos desafíos y la realidad que enfrenta una parte de la población cubana. Para ser exactos, la mayor parte. La acumulación de basura y el depósito de ofrendas en las esquinas crean las condiciones de insalubridad perfectas para la proliferación de un tipo de reptil endémico de Cuba. Ya no lo mates. No quiero matarlo, lo que lo quieres cogerlo. Tú lo andas un bala. Mira, lo tienes ahí mismo. Lo tienes en el Lo pie. tienes ahí mismo. No sube el pie, lo tienes ahí, míralo ahí. Míralo ahí, papi. Míralo ahí. Míralo ahí, papi. Pero la cabeza, Míralo ahí. Míralo ahí, lo Esa es tienes la ahí. cabeza. Esta. Esa es la cabeza. Ya. Ya lo cogiste, ya. Más para adelante la cabeza hoy. Ya ahí eso no da morder ni te va a hacer nada, güey. Eso no muerde, Ahora papá. está por acá, man. No sé, lo puedes tener hacer. Lo voy a tener. ¿Cómo es revés? Sí, No, él tenía la cabeza para adelante. ¿Lo tiró este maricón? No, está ahí, esa es la cabeza, Cógelo ahí, cógelo ahí. No, a la pinta. Anda, lo cogiste. Comiendo la brujería. Abre. ¡Ya! Ahora, no, ahí sí. A ver ahí, enfoca para acá, Como ven. una caja de cigarro. ¿Y ahora qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué se hace con eso, mío? Mira, te dije que cuando, no le pasó nada porque ahí lo que tiene. No, ellos se amortiguan a las cosas. Una vez al mes la población se aglomera para comprar un módulo que le venden por la libreta. A veces se demora más tiempo en dependencia de la disponibilidad de productos que haya. Al principio era aceite, pollo, perritos, picadillo y detergente. A día de hoy ya no se vende pollo ni aceite, solo el picadillo, el detergente y los perritos. En ocasiones no todo viene completo y hay que esperar para comprar lo que falta.
Aquí el calor empieza a picar. Imagínense ustedes la cantidad de horas que van a estar estas personas aquí. Creo que luego vamos a tener que comprar nuevamente. Hoy la caminata será extensa y puede que me salga hasta de Miraflores. Si así sucede, déjenme saber en los comentarios. Aunque estos barrios parecen ser bastante tranquilos, cuando caminamos por aquí se percibe un ambiente de estrés increíble. No solo tiene que ver con la comida, ya vamos a ver en un minuto. Pero esta es una de las necesidades básicas del ser humano, y la venta de alimentos subsidiados no es constante. Este mes, por ejemplo, no se recibirá café ni aceite. También hay faltas en la distribución de azúcar, por otro mes consecutivo. Aquí están viendo una de las bodegas del barrio. La falta de harina es otra cosa que viene golpeando al país hace unos cuantos años. La incapacidad de garantizar la mal llamada canasta básica ha llevado a reducir el gramaje del pan normado de 80 gramos a 60. Voy a mostrarles el tamaño para que vean. Si ya antes era pequeño, ahora parece un pan de fiesta, que se come de un bocado. Miren esto. Imagínense ustedes cómo afecta esto a un adolescente en pleno desarrollo. Esa edad en la que nuestros hijos tienen un hambre voraz que arrasan con todo lo que se les pone delante. De hecho, la falta de comida también afecta el crecimiento. En este gráfico que analiza la estatura promedio de los hombres en países de Latinoamérica, podemos ver que los de mayor estatura son los españoles, el país más desarrollado de esta comparativa. Sin embargo, a nivel mundial, los hombres y mujeres de Holanda son los más altos en promedio, 1,83 y 1,70 respectivamente. Pero regresemos a la realidad de Cuba, donde la vida es muy diferente a la de un país como Holanda. En las calles de este barrio también se puede encontrar algún que otro carretillero que vende frutas no tan frescas. Es una opción más que tiene el pueblo para poder conseguir comida, al igual que los vendedores ambulantes que venden sus productos en las aceras. Traen todo del campo y venden más barato que los carretilleros. No sé si en sus países todavía se vea esto, pero en Cuba aún existen los zapateros que arreglan los zapatos de la gente cuando se rompen. Esta es la Cuba real, donde la gente todos los días tiene que reinventarse mientras el sistema económico se tambalea. Algo muy común de ver debido a la falta de condiciones y una adecuada refrigeración es la venta de carne al aire libre. Esto, si lo sumamos con lo que van a ver en unos segundos, podría llegar a ser fatal. Vamos a dirigirnos hacia el origen de todos los males y las incomodidades de este barrio. Si en Centro Habana y La Habana Vieja habían visto demasiada basura en las calles, aquí es un problema bien grave. No se puede pasar. La cantidad de basura hace más de 4 o 5 meses. Mira aquello, sin mentir. No se puede pasar. Al frente a mi casa está casi llegando. Nosotros pasamos por ahí. No, aquí no es basura. No, aquí no es basura. Vaya allí para que usted No, vea. ahí y vino, y lo que hizo vino, mira, cogió la basura, le hizo una, y la metió para adentro para bailar arriba. El que lleva aquí, casi va para otra mesa. Igual que si vas brinca el puente ahí, lo que te vas a encontrar desde ahí hasta allá. Brinca desde el 50, lo que te vas a encontrar eso ahí. Los muchachos tengo que estar yo barriendo porque yo limpio los parques. Esos ratones, vectores. Esto. Increíble la cantidad de basura que hay aquí.
Yo creo que este es el barrio de la basura. Deberían cambiarle el nombre a esto, o al menos darle mayor atención. Ya se estaban quejando los vecinos y con razón lo hacen. Debe ser bien penoso vivir entre tanta basura. Imagínense ustedes cuando llueve cómo se pone esto. Toda esa agua acumulada entre la basura, un criadero de mosquitos, de ratas, de cucarachas. Hay una imagen que no se me quita de la cabeza, y es la del perrito buscando comida en la basura. Qué triste. Los animales domésticos en Cuba tienen una vida muy dura, principalmente los callejeros. No pensé encontrarme en una situación tan deprimente aquí. Y seguramente que hay sitios peores porque esto no es más que un barrio donde la basura se ha acumulado, como mismo se está acumulando en muchos otros lugares de La Habana. Quizá aquí se nota más. Esta área deportiva es un espacio comunitario donde, a pesar de las limitaciones económicas, vienen muchos jóvenes y adultos a mantenerse en forma. El fútbol ha ido ganando cada vez más adeptos en Cuba, pero por la misma falta de inversión que hay en muchos sectores va a ser muy difícil que nuestro país pueda llegar a algo a nivel internacional. El cubano no pierde tiempo y sabe que donde hay niños y jóvenes hay negocio. No solamente con el agua. Agua siempre. Aquí hay algo que los que son cubanos recordarán de su juventud, y a lo mejor también lo hay en otros países. Déjenme saber en los comentarios. ¿De uva? De uva. Con la libreta. Anda. Me caí y no puedo mover el brazo del lado ya. Hay que hacer Rodé por las escaleras. Tiene que hacerle un huequito a la raíz. Sí, un poquito más ancho, ¿eh? Bueno, ¿hace cuánto ustedes no ven esto? Díganme, duro frío. Y lo rápido que se derrite esto es increíble. Les confieso que la última vez que yo comí un duro frío, a mí me parece que yo estaba en la escuela primaria, como ha llovido de allá para acá. Yo creo que en los años 95, 96. En medio de la ciudad se hace un poco complejo criar animales para subsistir, pero en lugares como este la hierba no se desaprovecha. Estos chivos que ven pastando libremente por aquí deben ser de alguna familia. Una vía más de subsistencia en medio de la escasez generalizada. Para los cubanos no es un secreto, pero quien no lo es debe saber que a los niños en Cuba les quitan la leche a los 7 años. Y en las tiendas difícilmente se consigue leche fluida. Lo que se importa al país es leche en polvo, y una bolsa cuesta casi el salario mínimo mensual de un trabajador. Con los nuevos controles del gobierno sobre las MIPYMES, la vida se ha complicado más. Cada vez se hace más difícil conseguir comida. Esto ha sido Miraflores. La verdad que hemos caminado bastante hoy. Pero ha sido un gusto compartir este video con ustedes. En los que vienen vamos a profundizar un poco más en la situación de Cuba y a movernos a otros lugares. Si este video les pareció interesante e informativo, dejen un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Si no lo han hecho aún, suscríbanse para que apoyen nuestro canal y continuemos creciendo.